Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 21 del curso de cálculo. En esta clase culminaremos el tema de máximos y mínimos locales y absolutos, así que continuaremos con ejercicios donde nos presentan una función y un intervalo al cual se ha restringido el dominio de esa función. Más adelante vamos a retomar uno de esos ejercicios donde conseguíamos toda la información en base a la primera y la segunda derivada y así podíamos dilucidar la gráfica. Y la tercera parte de la clase de hoy la vamos a dedicar a ver cómo, dadas unas directrices en términos de descripciones sobre la función, sobre su derivada, sobre su segunda derivada, cómo dándonos determinadas directrices, nosotros podríamos hacer una gráfica que cumpla con esas condiciones. ¿Bien? Así que vamos a dividir la clase en esas tres partes. ¿Qué tal si comenzamos reanudando el tema de los máximos y los mínimos? Y para eso vamos a hacer referencia brevemente a la presentación que habíamos iniciado en la clase pasada. Como recordarán, en la clase pasada nosotros finalizamos trabajando con este ejercicio donde conseguimos cuáles eran los máximos y los mínimos, tanto relativos o locales como absolutos, y en base a eso dilucidamos la gráfica. Así que ese fue el ejercicio con el que finalizamos la clase pasada. Para que recuerden el procedimiento, pues los invito a que revisen el video de la conferencia 20. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este ejercicio que es del mismo tipo, nos dan una función, en este caso una función que es un polinomio de grado 3, y lo que nosotros vamos a hacer es determinar el máximo absoluto y el mínimo absoluto, pero habiendo limitado o restringido el dominio de esa función. ¿Ok? Así que vamos a restringir ese dominio desde negativo 3 hasta positivo 5. Ya sabemos que vamos a tomar la derivada de esa función, igualarla a 0, obtener valores críticos. Esos valores críticos los sustituimos en la función original, que es esa que estamos viendo, y obtendremos ya los puntos críticos, que pueden ser mínimo relativo o máximo relativo. Luego, sustituiremos tanto el negativo 3 como el 5 en esa misma función y veremos cuál es la coordenada en y. Habiendo obtenido esos puntos, vamos a entender, vamos a dilucidar o inferir si alguno de ellos cumple con la condición de ser máximo absoluto o mínimo absoluto. ¿Bien? De igual forma, vamos a ver un ejercicio como este, donde vemos que es un polinomio de grado 3, y a este polinomio de grado 3 le vamos a determinar la derivada, la igualaremos a 0, encontraremos los valores críticos, sustituyendo los valores críticos en esa función, obtendremos los puntos críticos, y luego sustituiremos los valores negativo 2 y positivo 2 dentro de esa función para obtener los puntos que corresponden a los extremos del intervalo. Y tercero, veremos cuál de todos esos puntos es el más alto y le llamaremos máximo absoluto, y cuál de todos ellos es el punto más bajo y le llamaremos mínimo absoluto. Además está decir que para este ejercicio y el anterior también trazaremos su gráfica. Haremos un aproximado de su gráfica. Más adelante trabajaremos con esta función que, como vemos, es un polinomio de grado 4. ¿Y qué vamos a hacer con este polinomio? A este polinomio nosotros lo vamos a trabajar de principio a fin, determinando la primera derivada, determinando la segunda derivada, y pues ya veremos, nosotros vamos a ver cuáles son los valores críticos, vamos a ver si existen puntos de inflexión, y vamos a ver cómo es el crecimiento y el decrecimiento de la función basado en la tabla de signos de la primera derivada, así como es el comportamiento en concavidad mediante la tabla de signos de la segunda derivada. ¿Sí? Así que, ¿qué tal si regresamos a la pizarra y trabajamos esos ejercicios por el momento?
Así que recuerden que continuamos trabajando con los mínimos relativos y absolutos y con los máximos relativos y absolutos, y eso es lo que vamos a determinar aquí. Vamos a trabajar con la siguiente función, que lee de la siguiente forma. F de X es igual a X a la 3 menos 6X a la 2 más 5, y vamos a trabajar restringiendo el dominio desde negativo 3 hasta positivo 5. ¿Bien? Así que vamos a trabajar con ese ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar la derivada y con eso los puntos críticos. Por lo tanto, vamos a buscar la derivada. Nosotros en el primer paso vamos a buscar f' de x y la vamos a igualar a 0 para obtener los valores críticos. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada? X a la 3, su derivada es 3x a la 2, menos la derivada de 6x a la 2 es 12x. Y la derivada de 5 pasa a ser 0. ¿Bien? Así que tenemos que la derivada de x a la 3 menos 6x a la 2 más 5, la derivada es 3x cuadrado menos 12x. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tomar la derivada e igualarla a 0. Por lo tanto, estamos igualando a 0. ¿Y qué nosotros estamos observando aquí? 3x cuadrado menos 12x igual a 0. ¿Ante qué estamos? Ante una ecuación cuadrática, ¿bien? Una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Las ecuaciones cuadráticas se resuelven mediante factorización. ¿Cuál es el primer método de factorización que usted confirma o descarta a la hora de realizar una factorización? Pues siempre la recomendación es el factor común. Usted revisa si hay algún factor común. ¿Hay algún número que me divida tanto al 3 como al 12? Sí, el 3. ¿Existe algún otro? Más allá del 3 sería el 1 y el 1 no se toma en consideración. Así que el máximo común divisor del 3 y el 12 es el 3. ¿Ok? Segundo, ¿cuál es el divisor mayor de x cuadrado y de x? X, dentro de las variables que le presenten, la que menor exponente tenga. De modo tal que 3x es el factor común. 3x es divisor de este y 3x es divisor de este. Recuerden que divisor y factor son lo mismo. Divisor y factor son lo mismo. Así que 3x multiplicado por ¿quién? Por x menos 4 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? 3x por x menos 4 igual a 0. Así que de aquí se desprenden dos ecuaciones lineales. La primera, 3x es igual a 0. Y la segunda, x menos 4 es igual a 0. ¿Y qué obtenemos? Divido entre 3 y obtengo que x debe ser igual a 0. Ahí ya tenemos un valor crítico. En x igual a 0 puede haber un máximo, puede haber un mínimo. Y luego que tenemos, en x menos 4 sumamos 4 a ambos lados. Y que obtenemos que x debe ser igual a positivo 4. Así que en 4 tenemos otro valor crítico. ¿Qué vamos a hacer ahora con esos valores críticos? ¿Qué hacemos con esos valores críticos? Bueno, con esos valores críticos yo lo que haría es sustituirlos en la función original. Bien, así que no sé, me parecería que podemos utilizar un espacio aquí
podemos utilizar, vamos a utilizar este espacio aquí, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a determinar f de 0 y luego determinaremos f de 4, ¿ok? Y determinaremos f de 4. Aunque a mí me parece que todo cabría en el lado derecho, me parece que todo cabe en el lado derecho, ¿sí? Vamos a hacer todo en el lado derecho. Así que vamos a determinar estos valores, pero lo determinaremos entonces en el lado derecho de la pizarra, ¿bien? Así que nos queda decir quién es f de 0. F de 0 es 0 a la 3 menos 6 veces 0 a la 2 más 5. Esto es igual a 5. Por lo tanto, al sustituir en X un 0, obtuvimos en Y un positivo 5. Estamos ante el punto 0,5. ¿Ok? Bien. Próximo. Vamos a determinar f de 4. F de 4 es igual a 4 a la 3 menos 6 veces 4 a la 2 más 5. Bien. 4 a la 3 es 64 menos 6 veces 4 a la 2. 6 veces 4 a la 2 es 6 veces 16. ¿Ok? 6 veces 16. Así que tendríamos 16 por 6. ¿Ok? Así que 6 veces 16 tendríamos 6 por 6, 36. 6 por 1, 6 y 3 son 9. Así que 6 por 16, 96. Más 5. ¿Ok? Luego, entre estos dos hay una resta, sabiendo que este es mayor, así que el resultado de esa resta será un negativo. Así que obtenemos un 2, un 3, negativo 32. ¿Ok? Negativo 32. Negativo 32 más 5. O sea, negativo 27. ¿Ok? Así que estamos hablando del punto 4 acompañado de negativo 27. ¿Bien? Anoten esos datos. Bien. Vayan anotando en lo que verifico cualquier discrepancia. Vamos a ver. Mientras tanto, pueden formular cualquier pregunta. Bien, la aritmética está correcta. La aritmética está correcta. Así que hasta ahora tenemos los dos puntos críticos. Bien. El 0,5 y el 4 acompañado de menos 27. Bien. Ok. ¿Qué tal si continuamos? Voy a dividir entonces la parte inferior de la pizarra para el segundo paso. El segundo paso va a ser sustituir los valores extremos en la función. Así que, ¿qué tal si determinamos f de menos 3 y eventualmente f de 5? ¿Ok?
vamos a determinar f de menos 3 y f de 5. F de menos 3 es negativo 3 al cubo menos 6 veces negativo 3 al cuadrado más 5. Bien, ¿alguna duda con la sustitución? Si sustituimos negativo 3 en f de x, obtendríamos negativo 3 elevado a la 3 menos 6 veces negativo 3 elevado a la 2 más 5. ¿Qué tenemos? Negativo 3 elevado a la 3 es negativo 27. Menos. Aquí tenemos menos 3 al cuadrado, pasa a ser un positivo 9. 9 por 6, 54. Menos 27 menos 54 más 5. Más 5. Bien. Así que procedemos a realizar esa recta. Menos 27 menos 54 más 5. Bien. ¿Sí? Así que yo estoy obteniendo un negativo 76. Yo estoy obteniendo un negativo 76. ¿Sí? Así que esto lo que quiere decir es que yo estoy ante el punto negativo 3 acompañado de negativo 76. Así que tengo que usar una escala bastante amplia para poder llegar a un valor tan bajo. Bien. Y ahora si sustituimos el 5, ¿quién es f de 5? Sería 5 a la 3 menos 6 veces 5 a la 2 más 5. 5 a la 3, 5 por 5, 25, por 5, 125, 125, menos 6 veces 25, 6 veces 25, estaríamos hablando de 150, menos 150, más 5, ¿ok? Así que prácticamente usted estaría diciendo 125, 130, menos 150, negativo 20. ¿Ok? Así que estaríamos ante negativo 20. Bien. Vamos a corroborar esos valores. Y efectivamente obtengo menos 20. Así que estamos ante el punto 5 acompañado de negativo 20. Bien. Observen entonces los valores. Tenemos un punto, el 0,5, un punto, el 4 acompañado de menos 27. Tenemos el punto menos 3 acompañado de negativo 76 y el punto 5 acompañado de menos 20. ¿Alguna duda aquí? Recuerden, arriba, dentro de lo que llamé el 1 romano, se tomaron los valores que hacen cero la derivada y se sustituyeron en la función original. Es decir, se determinaron los puntos críticos. En la segunda parte, lo que está marcado como 2 romanos, simplemente se sustituyeron en la función original los valores extremos. Bien, así que ya tenemos información. ¿Qué tal si hacemos la gráfica? Vamos a hacer la gráfica. Así que tenemos un plano cartesiano que llega hasta menos 100. Bien. Yo utilizo una herramienta en línea y creo estos planos cartesianos. Así que por eso fue que les pedí un momento, porque sabía que se podía hacer.
Así que como pueden ver, este plano cartesiano va desde negativo 100 hasta 100 en la X, desde negativo 100 hasta 100 en la Y, y con ese margen, entonces no tendremos problema para poder trazar los diferentes puntos. Claro está, aquellos puntos que sean muy pequeños, pues nosotros quizás no vamos a notar mucho la diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los puntos que vamos a trazar es el 0 acompañado de 5. Bien, ¿dónde estaría 5? Sabemos que X0 es el eje Y. ¿Dónde estaría 5? Bueno, si 1, 2, 3, 4, 5 llega a 50, para que sea así de grande, si con 5 cuadros llega a 50, entiendo que cada cuadro mide 10 unidades. Si cada cuadro mide 10 unidades, quiere decir que la mitad del cuadro es 5. Por lo tanto, aquí tenemos el punto 0,5. El punto 0,5, dado que cada cuadrito que ustedes están viendo, bien, este cuadro está a una altura de 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Ok? Así que cada cuadro tiene que ser 10 para nosotros poder tener todo ese tramo y poder trazar el punto que tiene una altura de negativo 76. Bien. Así que por una ventaja incluimos todos los puntos. La desventaja es que no vamos a ser tan precisos a la hora de trazar algunos puntos. Ahí tenemos el 0,5. ¿Qué otro punto conocemos? ¿Qué otro punto conocemos de esta función? Exactamente. Exactamente. El 4 acompañado de menos 27. Así que si esto es negativo 50, la mitad es 25, pues aproximadamente en la mitad, un poco abajo, está negativo 27. Y el 4 estaría en la mitad, aproximadamente estaremos hablando de aquí. Aproximadamente aquí está el punto 4 acompañado de negativo 27. ¿Bien? ¿Qué otro punto conocemos? El negativo 3 acompañado de negativo 76. Bueno, negativo 3 está extremadamente pegado y negativo 76, este es negativo 60, este es negativo 70, este es negativo 80, negativo 76 está aproximadamente aquí. Bien, lo separo un poco para decir que estamos en el negativo 3. ¿Y quién más? Y también tenemos el 5 acompañado de negativo 20. Así que tenemos el 5 acompañado de negativo 20. ¿Sí? Teníamos en algún momento la sustitución del 4 y el 5 está con menos 20. Así que en el caso del menos 20, si este es menos 10, este es menos 20, pues por aquí. Muy pegado al 4 acompañado de menos 27. ¿Bien? Bien, otra forma que yo pude haber hecho es que noto que gran parte de este tramo no se está utilizando. Bien, así que yo voy a hacer esta gráfica, pero voy a utilizar otro plano cartesiano para explicar ese fenómeno mejor. Bien, así que por lo que yo veo, esta gráfica hace una curva hacia abajo, luego sube y luego baja. Bien, quiere decir que este valor que corresponde al negativo 3, el negativo 3 acompañado de menos 76, el negativo 3 acompañado de menos 76, es lo que conocemos como el mínimo absoluto. El 0,5, que es este punto que se encuentra en la parte superior, sería un máximo relativo, pero también un máximo absoluto. Máximo relativo, cuando decimos relativo también se le llama local, y máximo absoluto. ¿Ok? Y máximo absoluto. Este valor que está aquí, que apenas se observa, se llama el
4 acompañado de menos 27 y simplemente es un mínimo relativo. Un mínimo relativo o mínimo local. Y este otro punto, que es el 5 acompañado de menos 20, este punto que está al final es el 5 acompañado de menos 20, simplemente es un punto extremo, pero no cae en la categoría de máximo ni de mínimo. Bien, observen eso. Yo voy a utilizar otra escala para mejorar un poco esa visibilidad, ¿ok? Así que anoten eso porque voy a utilizar otra escala para poder trazar mejor esos valores. Bien. Vamos a ver si con este plano cartesiano podemos ilustrar mejor lo que estábamos haciendo con el anterior. ¿Ok? Así que lo primero que vamos a hacer es trazar esos puntos. Bien. El primer punto que vamos a trazar es el 0, 5. El 0, 5. Bien, la escala sigue siendo de 10 en 10. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Así que de aquí a aquí hay 10. 0, 10, 20. Así que en este tramo hay 10. La mitad de esa distancia es 5. Bien, ahí no debe ser tan difícil observar que estamos ante el punto 0,5. Este es el punto 0,5. De todas las escalas que usted puede tener en un plano cartesiano, la ideal para un ejercicio como este es esta que están viendo. El segundo punto es el 4 acompañado de menos 27. Bien, ¿dónde está 4? Pues si esta distancia es 10, 20, 30, 40, 50, si cada rectángulo, digo rectángulo porque yo estiré hacia los lados para poder ver mejor la diferencia entre las X. Si cada rectángulo es 10, la mitad es 5, pues levemente a la izquierda tenemos el 4. Así que sería la mitad de cualquiera de estas partes. La mitad sería 5, un poquito a la izquierda estaríamos en el 4. 4 acompañado de 27, negativo. Así que esto es menos 10, menos 20, menos 30, entre menos 20 y menos 30, aproximadamente por debajo de la mitad, un poco a la izquierda y un poco hacia abajo. Ahí tenemos el punto 4 acompañado de negativo 27. ¿Ok? Recuerden que este es menos 10, este es menos 20, este es menos 30, así que entre ellos dos, un poquito por debajo de la mitad está menos 27. Y como pueden ver, este punto no está exactamente a la mitad en cuanto a la distancia horizontal, porque la mitad es 5, él está levemente a la izquierda. Así que este es el punto 4 acompañado de menos 27. Ahorita le pondremos todos los nombres a cada uno de esos puntos. Tenemos el punto cuando buscamos los valores extremos, ¿verdad? Y recuerden que en todo momento estamos trabajando con f de x es igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 5. ¿Ok? Y estamos trabajando en el intervalo desde menos 3 hasta positivo 5. Ese es el intervalo que estamos trabajando. Bien. Y precisamente ya encontramos dos puntos críticos. Ahora vamos a encontrar los puntos correspondientes a los valores extremos. Cuando sustituimos un 3, obtuvimos menos 76. ¿Dónde está menos 3? Si este es 0 y este es menos 10, la mitad es menos 5. Un poco a la izquierda está el menos 3. Así que el menos 3 aproximadamente, a esta distancia del eje ya está el menos 3. La misma mitad es menos 5. Un poco a la derecha es menos 3. ¿Dónde está menos 76? Bueno, si este es menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, aproximadamente aquí. Así que aproximadamente aquí está el punto negativo 3 acompañado de negativo 76. Y por último tenemos el 5 acompañado de negativo 20. Así que aquí está este 5 acompañado de menos 20 es exactamente la mitad
Bien. Por lo tanto, este punto se llama negativo 3 acompañado de negativo 76 y se conoce como el mínimo absoluto. Pero no lo sé hasta que veo la altura a la que está, ya sea porque tengo la gráfica o ya sea porque vi las coordenadas en el paso anterior. ¿Ok? ¿Cómo se llama este punto? Este punto aquí se conoce como el 0,5. Este es el punto 0,5. El punto 0,5. Vamos a mover el nombre. Vamos a mover el nombre 0,5. Yo prefiero hacerlo un poco a la izquierda, si me lo permiten. Aquí está el punto 0,5. Y el 0,5 corresponde al máximo. Primero que todo es un máximo relativo o local. Máximo local o relativo porque él es un punto crítico, pero también es un máximo absoluto porque pasa a ser el punto más alto dentro de este grupo de puntos que pertenecen a este intervalo. Así que él es un máximo local o relativo más al mismo tiempo un máximo absoluto. Bien, así que esta gráfica viene así. Okay. Ok. Luego esta gráfica desciende hasta aquí, que hay una pequeña concavidad, y luego sube, pero muere ahí. Hasta ahí llega. ¿Okay? Bien. Recuerden que las cúbicas generalmente tienen esta forma. Así que nosotros estamos tomando un pedacito como desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Ese es el comportamiento de las cúbicas. Bien. Así que aquí tenemos un mínimo relativo. ¿Cómo se llama él? Este es el punto 4 acompañado de negativo 27, correcto. Este es el punto 4 acompañado de negativo 27, que es un mínimo local o relativo. Mínimo local o mínimo relativo. Y este punto se llama el 5 acompañado de negativo 20. Simplemente es un valor que queda al extremo del intervalo. No juega ningún papel en decir si es máximo o mínimo, porque no es ni el punto más alto ni el punto más bajo, ni tampoco es un punto crítico. Y yo espero que con esta escala pues se observe un poco mejor. Así que esta es exactamente la gráfica que hicimos con el otro plano cartesiano. Y pues ustedes van a poder comparar ambas para que vean que esta se ve mucho más claro. Bien, todavía se puede arreglar esa pequeña concavidad donde vemos el 4 acompañado de menos 27, se puede arreglar esa concavidad. Podemos arreglar aquí, pero mi propósito es que ustedes puedan ver los puntos, por eso esa concavidad se va a ver un poco gruesa, pero es porque tengo un gran interés en que el punto se pueda observar desde donde están. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Muy bien. Tomen sus anotaciones. Yo voy a buscar diferentes planos cartesianos. Les voy a entregar o hacer disponible planos cartesianos de diferentes escalas para que puedan trabajar ejercicios como este. Bien. Continuamos. Trabajemos con la siguiente gráfica, la siguiente función, que lee así: f de x es igual a x a la 3 menos 3x más 2 en el intervalo que va desde negativo 2 hasta positivo 2. ¿Bien? Así que vamos a determinar
los puntos críticos, así como los valores extremos y decir cuál de ellos es máximo absoluto y cuál es mínimo absoluto. ¿Bien? Así que, ¿cuál es el primer paso? Vamos a determinar la derivada. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar la derivada de esta función e igualarla a 0. ¿Ok? Vamos a tomar esa derivada e igualarla a 0. ¿Quién es la derivada del polinomio? Sería la derivada de x a la 3, no es otra cosa que 3x a la 2, menos la derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0. Así que la derivada de x a la 3 menos 3x más 2 pasa a ser 3x a la 2 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y esa derivada la vamos a igualar a 0. ¿Y ante qué estamos ahora? Ante una ecuación cuadrática. Vamos a factorizar. ¿Cómo factorizamos? Parece ser que mediante el factor común. Así que vamos a obtener el factor común 3. ¿Y qué nos queda? ¿Estamos de acuerdo? Esa factorización está bien hecha. ¿Están de acuerdo con esa factorización? Sí, profesor. ¿Qué utilicé? Factor común, ¿cierto? Sí, igualando a 3, pidiendo 3. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Esa factorización está en su forma más simple o puede seguir siendo factorizada? Diría que está en su forma más simple. Ok. Vamos a ver. Está en su forma más simple, quizás es una respuesta si usted lo ve en términos de sacar factor común. No hay más factor común que sacar. Pero si existiera otro método, además del factor común, sería apropiado averiguarlo, ¿cierto? Vamos a ver si además de sacar factor común existe otro tipo de factorización. Ya yo sé que con factor común se factoriza. Pero hay que ver si esta expresión que quedó, que no se puede factorizar más mediante factor común, si puede ser factorizada mediante otra forma. Vamos a ver. Mediante factor común, como usted bien dice, ya no la podemos seguir factorizando. Pero puede ser factorizada mediante otro método. Bueno, el segundo método que yo siempre pido a los estudiantes que se aprendan es la diferencia de dos cuadrados. La diferencia de dos cuadrados establece que si usted tiene un cuadrado y otro cuadrado y se están restando, eso que está ahí factoriza como a más b por a menos b. Y si lo que tenemos aquí es un x cuadrado menos 1, usted debe pensar que el 1 también tiene un exponente a la 2. 1 y 1 a la 2 es lo mismo, así que esto factorizaría como x más 1 por x menos 1. ¿Bien? Así que si bien es cierto que no factoriza más mediante factor común, lo cual es cierto, pero sí puede seguir factorizándose parte de lo que quedó mediante una diferencia de cuadrado. ¿Ok? Así que el próximo paso sería decir que 3 multiplicado por x más 1 y multiplicado por x menos 1 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la diferencia de cuadrados es muy importante, se utiliza con mucha frecuencia. A los profesores les encanta preguntar ejercicios que involucren factorización mediante diferencia de cuadrados. Así que usted tiene aquí una diferencia de cuadrados. Así que para hablar de diferencia, sabemos que diferencia es una recta. Al hablar de cuadrados, estamos hablando de números que tienen raíz cuadrada, como lo es a la 2, su raíz cuadrada es a, b a la 2, su raíz cuadrada es b. Y aquí tenemos dos cuadrados. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Voy a hacer una aclaración sobre eso. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1. La raíz cuadrada de una variable al cuadrado no es la variable, sino el valor absoluto de la variable. Hay que tener un poquito de cuidado en eso, porque una raíz cuadrada tiene que ser positiva.
¿X cuadrado es positivo? Sí, absolutamente. Ahora X es positiva. No sabemos porque es una variable. Si es una variable puede asumir el valor que sea, ¿verdad que sí? Si yo le digo X, usted me puede decir, bueno, ese número puede ser positivo, negativo o cero. Usted está en lo correcto. Ahora, si yo le digo X al cuadrado, usted está seguro que no puede ser negativo. Puede ser positivo o puede ser cero, pero negativo no va a ser. Así que X cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero, pero no quiere decir que su raíz cuadrada sea positiva. Así que por definición, la raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X. Bueno, pero de todos modos, véalo como dos expresiones que están al cuadrado y se están restando. La diferencia de cuadrados tiene que involucrar dos cuadrados. Y aquí tiene uno y aquí tiene dos. Así que usted le podría llamar a esto diferencia o resta de dos cuadrados. Si usted tiene un trinomio, no busque diferencia de cuadrado porque el trinomio tiene tres términos. La diferencia de cuadrado es entre dos cuadrados. Uno al cuadrado, el otro al cuadrado y ellos dos restándose. Si es una suma de cuadrados, no factoriza mediante los números reales. ¿Ok? No factoriza mediante los números reales. Bien, así que ahí tienen una... Ahí pueden ver la diferencia de cuadrados. Continuamos. Ok. Yo tengo ¿cuántos factores aquí? 3, x más 1 y x menos 1. ¿Cómo yo resuelvo eso? Los tres factores pueden ser iguales a 0, pero yo sé que el 3 no puede ser 0. Así que el 3 lo saco de la ecuación. La solución de esta expresión, obviamente, yo puedo dividir entre 3 a ambos lados para que solamente me quede esta expresión. Porque el 3 no juega ningún papel en el igual a 0. Quien puede ser igual a 0 es x más 1 o x menos 1. El 3 nunca va a ser 0. ¿Cómo salimos de él? Pues simplemente imaginariamente divide entre 3 ambos lados y continúa. Salió del 3. Así que la solución de esto es x más 1 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. ¿Y qué usted obtiene aquí? Restando 1 a ambos lados, obtiene que x debe ser igual a menos 1. Sumando 1 a ambos lados, obtiene que x debe ser igual a 1. Así que tanto el 1 como el menos 1 son valores críticos. Necesitamos la otra coordenada para saber si son puntos, para saber cuáles son los puntos críticos. ¿Ok? Así que, ¿qué tal si continuamos acá y establecemos lo siguiente? Vamos a determinar f de menos 1 y f de 1. Vamos a ver quién es f de menos 1. F de menos 1 es quién. Sustituimos en la f. En f de x sustituimos los valores en cada x. Esto es negativo 1 a la 3. Menos 3 veces negativo 1 más 2. Bien. Negativo 1 a la 3 menos 3 veces menos 1 más 2. Negativo 1 a la 3 es negativo 1. Menos 3 por menos 1. Esto pasa a ser un menos menos 3. Pasa a ser un más 3. Más 2. ¿Ok? Menos 1 al cubo es menos 1. Ahora, 3 por menos 1 es negativo 3. Pero con esta resta pasa a ser la resta de un negativo, pasa a sumarse. Así que pasa a ser un más 3, más 2. Todo eso me suma. 3 más 2 son 5, menos 1, 4. Así que tengan todo en mente que estamos hablando del punto menos 1 acompañado de 4. ¿Ok? El punto menos 1 acompañado de 4. Ya tenemos un punto crítico. Puede ser máximo relativo, puede ser mínimo relativo. Continuamos. Vamos a determinar f de positivo 1. F de 1 es igual a 1 a la 3 menos 3 veces 1 más 2. Esto es igual a 1 menos 3 más 2. Esto es igual a
positivo 1. 1 menos 3, perdón, 1 menos 3 menos 2, más 2 es 0 en realidad. Ok, da 0. O 1 más 2, 3 menos 3, 0. Así que el resultado es 0. Al sustituir un 1, obtenemos un 0. Estamos ante el punto 1, 0. Bien. Por lo que vemos, si los puntos se siguen comportando con esta magnitud de estos dos, pues yo voy a tener que utilizar una escala como la que usamos comúnmente. Una escala que no sea tan exagerada como para llegar al valor 70 o al valor 100. Así que eso lo puedo tener en mente. ¿Eh? Ok, vamos a hacer una pequeña línea para separar el paso 2. El paso 2 implica sustituir los valores extremos. Así que, ¿qué tal si sustituimos f de menos 2? ¿Quién es f de menos 2? F de menos 2 es menos 2 a la 3 menos 3 veces menos 2 más 2. ¿Ok? Esto es igual a menos 2 a la 3 pasa a ser un menos 8 menos 3 por menos 2 más 6 más 2. 6 más 2 son 8, menos 8, 0. Todo esto me da 0. Así que nosotros estamos hablando del punto negativo 2 acompañado de 0. Bien. Menos 2 a la 3 menos 8. Menos 3 veces menos 2 es más 6 más 2. Menos 8 más 6 negativo 2 más 2, 0. Bien. Y vamos a sustituir el positivo 2. Vamos a ver quién es f de 2. F de 2 es igual a 2 a la 3 menos 3 veces 2 más 2. Esto es igual 2 a la 3 es 8 menos 3 por 2 menos 6 más 2. 8 menos 6 es 2 más 2 son 4. O si no, 8 más 2, 10 menos 6, 4. Así que nosotros estamos hablando del punto 2, 4. Noten que son valores muy pequeños y por consiguiente se pueden trazar en un plano cartesiano común de esos que utilizamos desde menos 10 a 10. Bien, observen esos valores y díganme si podemos saber ahí cuál de ellos es el máximo absoluto y cuál de ellos es el mínimo absoluto. Sí, se puede, profesor. Bien. Vamos a ver. ¿Cuál es el valor más bajo posible? El punto negativo 2, 0. Bien. Está a una altura de 0. Sin embargo, ¿a qué altura está este punto? Positivo 1, 0. Positivo 1, 0. Así que nosotros tenemos dos puntos a la misma altura, son igual de bajos. No podemos decir que uno de ellos es más bajo que el otro. Sí sabemos que ellos dos son los más bajitos, ¿verdad que sí? Ellos son los dos puntos más bajitos. Pero no tenemos un mínimo absoluto. Bien, por tener la altura 0 ambos. Bien. Así que vamos a ver cómo se ve en la gráfica. Uno de ellos es un mínimo relativo, el otro es un valor que está al mismo nivel, pero no tenemos un mínimo absoluto. En cuanto a los máximos, este está a una altura de 4, pero vemos que este también está a una altura de 4. Así que no vamos a encontrar un máximo absoluto. No existe un punto que esté por encima de todos los demás. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo sería la gráfica y ver cuál de ellos por lo menos es un mínimo relativo, máximo relativo, y dónde están localizados los otros dos valores que corresponden a los extremos. Bien, ¿copiaron eso? Bien, continuamos. Recuerden que esa fue la escala que utilizamos para el último ejercicio, pero yo entiendo perfectamente que
una escala como esta es la necesaria para un ejercicio como este, ¿bien? Así que simplemente vamos a marcar los puntos que ya conocemos. Bien, revisamos nuestras anotaciones y ¿qué vemos? Tenemos el punto, comenzando por los puntos críticos, tenemos el negativo 1 acompañado de 4. Bien, negativo 1 acompañado de 4 está aquí. Bien. Tenemos también el otro punto crítico, es el 1 acompañado de 0. X1, Y0, es decir, sobre el eje X. Esos dos valores los conocemos. Bien, este y este salieron de tomar la derivada e igualarla a 0. Donde obtuvimos que X era igual a menos 1 y X era, perdón, a menos 1 dije, me vamos a disculpar a ver, sí, sí, porque era X más 1 por X menos 1. Así que de ahí salieron sus respectivos valores. Vamos a ver los valores extremos, sabiendo que estamos trabajando con la función f de x es igual a x a la 3 menos 3x más 2 en el intervalo desde negativo 2 hasta 2, siendo un intervalo cerrado. Están incluidos esos valores. Al sustituir un negativo 2 obtuvimos un 0. Estamos tocando el eje X nuevamente. Al sustituir el 2, obtuvimos un 4. Bien, así que este valor, el menos 2 acompañado de 0, proviene de sustituir este valor en la función original. ¿Ok? Lo cual nos dio un 0. Este valor aquí, que es 4, viene de sustituir este 2 en la función original y f que se obtuvo un 4. Por otra parte, este negativo 1 y este positivo 1 provienen de la factorización del x cuadrado menos 1, que se factoriza como x más 1 por x menos 1, lo cual nos dio como resultado que x debe ser igual a menos 1 o x debe ser igual a 1. Cuando sustituimos negativo 1 en la función original, obtuvimos un positivo 4. Así que esto es un punto crítico, porque viene de la sustitución de un valor crítico en la función original. Y cuando sustituimos un 1, obtuvimos un 0. ¿Ok? Y eso se debe, ese valor que obtuvimos, se debe a haber habido sustituido un valor crítico, por lo cual estamos ante un punto crítico. Vean que esta es una función que viene de esta forma. Aquí hay una pequeña concavidad hacia abajo. Aquí hay una pequeña concavidad hacia arriba. Yo siempre comienzo con las concavidades. ¿Ok? Bien. Por cierto, esto no sé si notan, pero yo estoy pasando muy cerca del 2. Pero yo puedo saber exactamente dónde estoy tocando. Cuando x es 0, todo esto pasa a ser 0, y es igual a 2. Cuando x es 0, y es 2. Por lo tanto, yo inclusive puedo tomarme unos segunditos más y decir que esta gráfica pasa por el 0, 2. Porque cuando yo sustituyo en x0, este pasa a ser un 0, este pasa a ser un 0, lo único que me queda va a ser un 2. Así que el punto 2 pertenece a esta gráfica. Así que no me cuesta ningún trabajo y la hago más precisa, ¿ok? Bien. Así que este valor simplemente lo deduje sustituyendo 0, porque es el corte en y, x igual a 0, ¿bien? Así que, ¿cómo se llama este valor? Este valor, que corresponde al valor extremo, es el punto 2 acompañado de 4. No es un máximo, ni es un mínimo, ni es nada. Este valor proviene de haber sustituido el menos 2 y haber obtenido un 0. Estamos hablando del menos 2, 0. Este valor
No es un mínimo, ni siquiera relativo ni absoluto. Ahora bien, el negativo 1 acompañado de 4, el negativo 1 acompañado de 4, que es este punto que está aquí marcado, bien, el negativo 1 acompañado de 4 se refiere a esta elevación que hay aquí, y él es máximo relativo o máximo local, máximo relativo o máximo local. Y este valor que está aquí, que corresponde al 1, debo decir, acompañado de 0, se refiere, aquí está el acento de máximo, a un mínimo relativo o un mínimo local. ¿Ok? Mínimo relativo o mínimo local. Las preguntas sobre el máximo local y el mínimo local. Este valor es un máximo local. ¿Es además el valor más alto de toda la gráfica? La respuesta es no. Por lo tanto, no tenemos un máximo absoluto. No tenemos un punto que quede por encima de todos los demás. Este es un mínimo relativo. ¿Es acaso el punto más bajo de toda la gráfica? Por lo menos del trayecto mostrado. No, no lo es. Estaremos diciendo que todos los puntos estarían por encima de él, ¿no? Y aquí tenemos un punto que está a la misma altura que él. Por lo tanto, no puede ser mínimo absoluto. Así que estamos ante un intervalo curioso, ¿verdad? Que los valores extremos coinciden con estar en las mismas alturas que los puntos críticos. Bien, noten ese detalle. ¿Alguna duda? Profesor, Dígame. ¿me puede repetir cuando dos puntos están a la misma altura, qué se llama? Bueno, estos dos están a la misma altura que es 0. Estos dos están a la misma altura, que en este caso es 0. Este puede ser, definitivamente es un mínimo relativo. Ahora, puede ser un mínimo absoluto si él hubiese sido el más bajo de todos los puntos, pero no lo es porque este está a su misma altura. Así que él es un mínimo relativo. No obstante, ¿qué es él? Pues nada, porque no es un mínimo relativo, porque no proviene de haber encontrado una derivada, igualarla a 0 y obtener que él era solución de la derivada. Pero tampoco es un mínimo absoluto porque no es el valor que más abajo quede, ¿bien? No es el valor que queda en la parte más baja de todas, ¿ven? Así que los dos quedan a la misma altura y por definición el mínimo absoluto debe ser un valor que todos los demás valores queden por encima de él, ¿bien? Cuando usted está ante un mínimo absoluto, ese valor debe ser por debajo de todos los demás valores que estamos viendo, ¿bien? Así que nosotros estamos ante un mínimo local o absoluto o relativo, debo decir, porque él es un punto crítico, él viene de la derivada igualada a 0, él es un mínimo local o relativo, eso nadie lo puede despintar. Ahora, ¿es además absoluto? No, porque no es el punto más bajo de la función. ¿Este es el punto más bajo de la función? No, no es el punto más bajo de la función. Así que simplemente él es un punto que está a la misma altura que este otro mínimo relativo. Igual acá en la altura. Este valor está a una altura de 4. Pero él es un máximo porque él viene de tomar la derivada e igualarla a 0. Por eso es que aquí tenemos decreciente a decreciente. Aquí tenemos una tangente horizontal. Aquí tenemos un valor donde la derivada es 0. Esto lo hace un punto crítico. Ese punto crítico, por su posición, es un máximo relativo o local. Ahora, ¿ese máximo relativo local es más alto que todos los demás puntos? No, porque tiene otro con la misma altura. Así que él se queda como máximo relativo y este se quedaría sin nombre. Simplemente es un valor que está en el extremo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy buena pregunta. Excelente. Bien, vamos a continuar.
Veamos la siguiente función. F de X es igual a 3X a la 4 menos 4X a la 3. A disculpar aquí. Tres X a la 4 menos 4X a la 3 menos 12X a la 2 más 5. Bien. Así que tenemos un polinomio. Tenemos un polinomio de grado 4 que dice f de x es igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a determinar la derivada. Con la derivada determinamos los valores críticos y a su vez los puntos críticos, más el comportamiento de crecimiento y de decrecimiento de la función. Luego vamos a obtener la segunda derivada y la vamos a evaluar en términos de poder determinar el punto de inflexión o los puntos de inflexión. Pero también vamos a utilizar esa segunda derivada para, mediante la tabla de signos, poder ver el comportamiento de la gráfica en cuanto a sus concavidades. Y finalmente haremos la gráfica. Bien, así que vamos a repasar esos conceptos que hemos tratado anteriormente con este ejercicio. Bien. Así que lo primero que haremos es determinar la derivada. Vamos a determinar la derivada. F' de X es igual a 12X a la 3 menos 12X a la 2 menos 24X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que esta es la derivada? ¿Estamos de acuerdo que esa es la derivada? ¿Alguien le da algo distinto? No, profesor. Bien, ahora vamos a tomar esa derivada y la igualaremos a 0. Por lo tanto, 12X a la 3 menos 12X a la 2 menos 24X lo vamos a igualar a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos una expresión cúbica igualada a 0. Cada vez que tengamos un polinomio de grado 2 o superior, tenemos que factorizar. ¿Qué factor común existe? ¿Qué número me divide al 12 y al 12 y al 24? Muy difícil la pregunta. A mí me parece que el 12 divide al 12. 12 por 1 es 12. ¿Y el 12 divide al 24? Sí. 12 por 2 es 24. Así que el máximo común divisor de 12, 12 y 24 es 12. Algunos de ustedes me pudo haber dicho, todos son divisibles entre 2. Correcto. 2 es un divisor. Todos son divisibles entre 3. Este es 3 por 4, este es 3 por 4 y este es 3 por 8. Bien. Y otro me pudo haber dicho, esos son divisibles entre 4. Este es 4 por 3, 4 por 3 y 4 por 6. Y otro me pudo haber dicho, no, son divisibles entre 6. Este es 6 por 2, este es 6 por 2 y este es 6 por 4. Todos esos son divisores. Pero yo quiero el divisor común mayor o máximo común divisor. Y entre ellos es el 12. Así que voy a sacar el 12 como factor común. Y en cuanto a las variables se repiten.
Los tres términos tienen X, así que se puede sacar X como factor común. De todas estas X, ¿cuál es la que tiene el exponente más bajito? La que tiene exponente 1. Así que estamos de acuerdo que 12X es el factor común de ese polinomio. Así que eso va a traer como resultado X a la 2 menos X menos 2. ¿Ok? Vamos a ver si la aritmética está bien, si todo está en términos de menos. ¿Sí? Ok. Recuerden que esta expresión la estoy igualando a 0. ¿Alguna duda con eso? ¿Vieron cómo saqué factor común? Y usted puede revisar 12x por x cuadrado, 12x a la 3, menos 12x por x, 2x cuadrado, menos 12x por 2, 24x. La factorización está correcta. ¿Pero qué me quedo aquí? ¿Qué es esto? 1, 2, 3. Es un trinomio cuadrático. Un trinomio cuadrático. Vamos a ver cómo factorizamos ese trinomio cuadrático. 12x por... Vamos a ver cómo factoriza ese trinomio cuadrático. Se pondría X menos 2 por X más 1. Hace sentido, porque necesito dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Así que la opción negativa debe ser el 2 y la opción positiva el 1. ¿Bien? X menos 2, X más 1. ¿Eso es lo que usted me dijo? Sí, profesor. Excelente. Bien, ahora tenemos tres factores igualados a 0. A diferencia del anterior, aquí tenemos 12x. Él contribuye a que sea 0. Así que 12x puede ser 0. Claro, cuando x es 0. X menos 2 puede ser 0. Sí, cuando x igual a 2. X más 1 puede ser 0. Sí, cuando x igual a menos 1. Pues eso usted lo va a escribir. Tenemos tres ecuaciones. 12x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Tenemos tres ecuaciones lineales. ¿Están de acuerdo? Que para que esos tres números multiplicados sean 0, cualquiera de ellos puede ser 0. Pero en términos de gráfica, yo voy a utilizar las tres opciones. ¿Cómo resuelvo la primera ecuación? Divido entre 12 y sigo obteniendo que x debe ser igual a 0. Ya tengo un valor crítico. Ese 0 lo voy a sustituir ahí. Ya yo sé que voy a obtener un 5. Cuando yo sustituya el 0 más adelante, este 0, este 0, este 0, me quedó un 5. Ok, vamos a sumar 2 a ambos lados en el segundo. ¿Y qué obtenemos? Que x es igual a 2. Bien, a diferencia del 0, para el 2 necesito hacer un cálculo y escribirlo. Para resolver x más 1 igual a 0, ¿qué debo hacer? Restar 1 a ambos lados. Resto 1 a la izquierda, resto 1 a la derecha de la ecuación. ¿Y qué obtengo? Que x es igual a negativo 1. Así que, ¿cuáles son los tres valores críticos? 0, 2 y menos 1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Qué vamos a hacer con esos valores ahora? Sustituirlo en la fórmula original. Los sustituimos en la forma original, claro que sí. Así que yo voy a borrar aquí. Y sé que cuando igualamos esta a 0, obtuvimos como resultado que x debe ser igual a 0. Vamos a ver a quién más me daba. A 0, a menos 1 y a 2, o a 2 y a menos 1. X igual a 0, a 2
y a negativo 1. Esas fueron las soluciones, ¿bien? El próximo paso es sustituir, ¿verdad? El próximo paso. El próximo paso es sustituir esas soluciones en f. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar quién es f de 0. Vamos a ver quién es f de 2. Y quién es f de negativo 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué vamos a obtener aquí? Los puntos críticos. O sea que el 2, este paso lo que me va a dar son los puntos críticos. Cuando sustituimos 0, ¿qué obtenemos? 3 por 0 a la 4, menos 4 por 0 a la 3, menos 12 por 0 a la 2, más 5. Todo esto es 0, 0, 0, el resultado es 5. Así que nosotros estamos ante el punto 0 acompañado de 5. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la sustitución más sencilla, esa fue un regalo. Bien, vamos a ver el segundo. Bien, tenemos 3 por 2 a la 4 menos 4 veces 2 a la 3 menos 12 veces 2 a la 2 más 5. Bien, seguramente voy a necesitar un poco de espacio, así que voy a eliminar el f de menos 1 para trabajarlo más adelante. ¿Ok? Vamos a ver. 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Esto es igual a 3 por 16. ¿Ok? 3 por 16, que ya yo sé que es 48. Menos 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, así que tenemos menos 4 por 8. Menos 12 por 4 más 5. Bien. Así que 3 por 16 es 48. Menos 4 por 8 es 32. Menos 12 por 4. Menos 48. Menos 48. Más 5. Mira qué bendición. Este 48 y este 48 se restan. Y simplemente te queda restar 32 y 25 y ponerle el número de signo negativo. Este es igual a negativo 27. Así que estamos hablando del punto 2 acompañado de menos 27. ¿Ok? Y para propósitos de espacio lo voy a escribir acá. Esto es igual a negativo 27. Así que estamos hablando del punto 2 acompañado de menos 27. ¿Ok? Y así puedo tener el espacio para f de menos 1. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Vamos a determinar f de negativo 1. F de negativo 1 es 3 por negativo 1 a la 4 menos 4 veces negativo 1 a la 3 menos 12 veces negativo 1 a la 2 más 5. Bien. Menos 1 a la 4 es 1. Así que todo esto es 3. Menos 1 a la 3 es menos 1 por 4, positivo 4. 3 más 4. Menos 12 por, ¿quién es menos 1 al cuadrado? 1. 1 por menos 12 se queda menos 12. Y más 5. Bien. Así que ¿en qué se convierte esto? 3 más 4, 7. Voy a coger estos dos y el último. 3 más 4, 7. Más 5 son 12. Menos 12 es 0. Así que todo esto da 0. Bien. Todo eso da 0. Así que estamos ante el punto negativo 1 acompañado de 0. Y ahí hemos encontrado que los 3 puntos críticos. Ya no solamente valores críticos, ahora tenemos ya los puntos críticos. Ya tenemos los puntos críticos.
Bien, copien eso, es bien importante. Mira a ver si tienen alguna duda. Continuamos. Bien. Así que ya tenemos anotado esto. Así que los puntos críticos, tenemos puntos críticos. Y los puntos críticos son los siguientes. El 0,5, el 2 acompañado de menos 27, y el negativo 1 acompañado de 0. Bien, tenemos puntos críticos. Bien. Vamos a ver una tabla de signos. Así que vamos a ver el crecimiento. Vamos a ver el crecimiento de la función. Vamos a ver el crecimiento. Hacemos una tabla de signos con los factores. Si ustedes recuerdan, los factores de esta función eran 12x, x menos 2 y x más 1. No sé si se acuerdan que estos eran los factores. Y debajo de eso vamos a tener a la función f de x. Bien. ¿Estamos de acuerdo que estos eran los factores? Cuando factorizamos esa expresión, teníamos 12x por x menos 2 por x más 1. Espero que no tengan esas anotaciones. Y tenemos tres ceros. ¿Cuáles son los tres valores? Los tres valores que me hacen... Y cuando digo cuando hablo de la función me refiero a la derivada de la función, ¿ok? Quiero que quede claro eso, ¿bien? Quiero que quede claro eso. Así que estamos buscando la factorización de la derivada y los ceros de la derivada eran de izquierda a derecha, el más pequeño es menos 1, luego le sigue el 0 y le sigue el 2. Así que yo voy a escribir aquí un menos 1, aquí va un menos 1, aquí va un 0 y aquí va un 2. Y tenemos líneas verticales que coinciden con los ceros de la derivada, porque yo quiero saber el crecimiento y el crecimiento se determina con la derivada, ¿ok? El crecimiento se determina con la derivada de la función. ¿Bien? Entonces hacemos lo siguiente. Este valor es 0, obviamente. Menos 1 es el 0 de este que está aquí. Así que yo voy a escribir un menos 1 pequeñito para acordarme. 0 es el 0 de este otro factor. Y 2 es el 0 del medio. Bien, eso es importante yo saberlo. Eso es una anotación que yo hago extraoficial para acordarme. 12x es 0 cuando x es 0. Es decir, 12x es 0 aquí, en esta línea. Quiere decir que a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Bien. X menos 2 es 0 en esta línea. X menos 2 es 0 en x igual a 2. Por lo tanto, a su izquierda será negativo y a la derecha será positivo. A la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. X más 1 es 0 en negativo 1. Aquí, x más 1 es 0 aquí, quiere decir que a su izquierda es negativo, a su derecha es positivo. ¿Estamos de acuerdo? No hay duda aquí. Repaso de precálculo. ¿Qué hago con los signos? Los multiplico. Estos tres multiplicados, esto me dan negativo por negativo por negativo, el resultado es negativo. Negativo por positivo, el resultado es positivo. Positivo por negativo por positivo, el resultado es negativo. Positivo, el resultado es positivo. ¿Qué quiere decir? Que la función es decreciente desde menos infinito hasta menos 1
creciente de menos 1 a 0, decreciente de 0 a 2 y vuelve a ser creciente de 2 a infinito. Por lo tanto, crecimiento, vamos a recordarlo, f' de x es mayor que 0, ¿dónde? ¿Dónde f' de x mayor que 0? Desde menos 1 a 2, desde menos 1 a 0, me perdonan, unión con desde 2 hasta infinito. Y yo sé que eso es, que ahí ella es creciente. Y también sé que la derivada es negativa desde menos infinito hasta menos 1, unión con desde 0 a 2. Y que en esos intervalos la función original es decreciente, donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Anoten esos datos. ¿Ok? Eso es importante porque voy a borrar la tabla de signos. Bien, ya tenemos la tabla de signos. ¿Hubo problema o duda con la tabla de signos? Así que ya sabemos el crecimiento. Veamos ahora la segunda derivada igualada a 0. Vamos a tomar f' de x y la igualamos a 0. ¿Quién es f'? La derivada de este que está aquí. ¿Cuál es la derivada de este que está aquí? 12 por 3, tenemos 36x a la 2. Tenemos que 36x a la 2 menos 24x menos 24 es igual a 0. ¿Bien? Verifiquen bien. 36x a la 2 menos 24x menos 24 es igual a 0. Verifiquen eso, si esa es la derivada de la derivada. ¿Bien? Vamos a ver si nosotros podemos encontrar solución a esta función, a esta segunda derivada, en cuyo caso, si la encontramos, estaríamos ya determinando el punto de inflexión. Bien, vamos a ver si lo podemos ver. Bien, así que ¿cómo factorizaría esto? Si es que pudiera factorizar, todo esto divide entre 3. Todo esto divide entre 3. Así que entre 12, todo esto divide entre 12. Así que esto se puede escribir como 12 multiplicado por 3x cuadrado menos 2x menos 2x menos 2 igualado a 0. Bien. Entonces tendríamos que realizar una factorización. 3x cuadrado menos 2x menos 2. Hacemos la factorización. Y yo tengo que hacer lo siguiente para ver si se puede factorizar mediante los números reales. Yo necesito dos números que multiplicados me den 3 por menos 2. Me tienen que dar negativo 6. Bien. Y quiero que esos mismos números, al sumarse, me den negativo 2. Si aparece alguna combinación, bien, si apareciera alguna combinación, lo cierto es que las combinaciones son 6 por 1, 6 por menos 1, o menos 6 por 1. Ninguna de esas me va a dar 2. Tengo 2 por 3 o 3 por 2 con signos alternados. Ninguna de esas me va a dar 2. Así que las soluciones de este ejercicio no pueden contestarse mediante factorización. Así que lo que podríamos hacer es utilizar la fórmula cuadrática y ver si hay solución. ¿Ok? Sería utilizar la fórmula cuadrática y decir que este número es A, este número es B
y este número es C, y decir que X es igual a menos B, recordando que la fórmula cuadrática es X es igual a menos B, más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Así que X es igual al opuesto de 2, al opuesto de menos 2, ¿bien? X es igual al opuesto de menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 veces A por C, menos 4 veces 3 por menos 2, todo dividido entre 2 veces A, entre 2 veces 3. ¿Bien? X es igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 más 4 por 2, 8 por 3, 24. Así que sería 4 más 24 dividido entre 6. Bien, X es igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 28 dividido entre 6. Bien, ¿qué ocurre? Que este número, estos son dos números, uno es 2 más raíz cuadrada de 28 dividido entre 6 y el otro es 2 menos raíz cuadrada de 28 dividido entre 6. Como ustedes pueden ver, tiene solución, tiene soluciones, pero son irracionales. Bien, son soluciones irracionales. Por consiguiente, nosotros no vamos a utilizar esos valores para determinar el punto de inflexión, porque estaríamos diciendo que tenemos que sustituir cada uno de ellos. Tendríamos que sustituir 2 más la raíz cuadrada de 28 entre 6 en cada una de las X para encontrar el punto de inflexión. Y 2 menos la raíz cuadrada de 28 dividido entre 6 en cada una de esas X para encontrar el punto de inflexión. Bien, no lo vamos a hacer, pero quiero que sepan que eso es lo que uno haría con ese resultado. Bien, así que ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente con esa información que tenemos, continuamos en la próxima clase, terminamos la gráfica y explicamos todos los detalles de la gráfica en base a la primera derivada. ¿Por qué? Porque la segunda derivada va a ser un poco complicado tomar estos valores y sustituirlos en cada una de las X. Bien, es un número irracional bastante complicado para entonces elevarlo a la 4. Elevar a la 4, esto nada más es extremadamente extenso. Y el propósito de este curso es que usted sepa qué hacer con cada cosa. Es decir, esto es un número que habríamos sustituido en cada una de esas X para obtener cuál es el valor del punto de inflexión. Así que esas coordenadas simplemente son valores irracionales. Son valores que podremos aproximar, pero no podemos hacer mucho más con eso. ¿Bien? Pero así verificamos que no eran números que podíamos graficar. Pero no lo podemos saber hasta que lo trabajamos. Una vez vemos que mediante factorización no se pudo obtener y se hace entonces con la fórmula cuadrática, obtenemos dos soluciones que son irracionales. De ahí viene el radical hace que sea un número irracional. Pues dejamos el ejercicio hasta ahí, no tocamos el tema de puntos de inflexión y simplemente hacemos lo que trazamos la gráfica de forma aproximada con los puntos críticos y con la conducta del crecimiento y decrecimiento. Así que, ¿qué tenemos que hacer? En la próxima clase utilizamos esta información para trazar la gráfica. ¿Alguna duda hasta aquí? Observen bien. ¿Alguna pregunta? Bien, pues gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.